Mariano Calvera, desde el norte de nuestro Perú, en Chulucanas. Para los televidentes que están viendo la señal de RPP Noticias, pueden ver cómo los alimentos se están transportando en condiciones no tan saludabres, salubres. El desborde del río, el agua, Noemí, Sara, esto yo creo que es importantísimo desde el punto de vista de salud pública, ¿verdad? Porque van a empezar, como ya lo habíamos visto antes, una serie de problemas de salud en cascada. Van a empezar, y ayer que hablábamos con el doctor César Munay, con Espacio Vital, ya nos dijo de que se estaban documentando ya los primeros casos de diarreas, deshidrataciones causadas por la ingesta de alimentos contaminados. Así es que esto lamentablemente es una cascada y vemos de que no hay una asesoría, las municipalidades no están allí, así que esto va a traer una serie de problemas en los próximos días. Elmer, antes de abordar el punto central de la conversación del día de hoy, quería mostrarte que en pantallas hemos visto personas que incluso descalzas están cruzando sobre lo que parece un río, que en realidad es justamente el desborde, para poder cruzar nuevamente. O sea, aun cuando lo ven que está en niveles bajos, andan descalzos. Y esto no es una situación solamente del norte. Acá en la capital, te diré, y yo que vivo en un lugar, gracias a Dios, que tengo, digamos, ciertas comodidades, las casas también han sido afectadas. Y las personas salían descalzas a limpiar y correr todo el agua que venía empozándose. ¿Qué peligro puede generar esto? A ver, si el agua está sucia realmente, si el agua está contaminada, por ejemplo, en zonas rurales, en zonas en las que las ratas están haciendo su orina en el agua, allí puede haber leptospirosis. Incluso en otras zonas en las que si hay ratas alrededor, las ratas orinan y en las orinas de la rata hay una bacteria que se llama la leptospira. Y esa leptospira, es cierto, puede entrar por la boca, pero puede entrar también a través de la piel. Entonces, ese podría ser un problema que podría ser consecuencia de estar con los pies descalzos y en el agua sucia. Aparte, obviamente, las dermatitis, si la persona ya tiene un corte por allí, se puede infectar con bacterias y ese corte se puede convertir en una celulitis. Es decir, pueden haber muchísimos problemas, Sara, por eso. Lo ideal sería que las personas tengan unas cubiertas, tengan unas botas, pero imagínate cómo vamos a darle tantas botas a tanta gente que las necesita en este momento, Sara. También es un problema serio de logística. Y vayamos un poco a nuestros temas central. De hecho, hemos estado viendo en las imágenes cómo, a pesar del desastre, la gente va buscando de una forma creativa ver cómo va saliendo adelante. Una de las cosas que hemos visto es que la gente va recogiendo agua de lluvia, pero hemos visto también que otras personas empiezan a destapar digamos, estas tapas del desagüe para poder drenar por ahí el agua estancada. Desarrollemos eso, Elmer, ¿qué te parece? Sí, bueno, el agua de desagüe pues es un agua contaminada, ¿verdad? Por definición, el agua del desagüe es un agua contaminada, tiene restos de orina, tiene restos de heces de los pobladores, están con múltiples cantidades de bacterias y de virus. Eso es por definición, ese es el agua del desagüe. Entonces, si alguien destapa un buzón, esa agua servida, esa agua contaminada con virus, con bacterias, va a salir. Y al salir va a, digamos, poner en riesgo a las personas que puedan estar alrededor, caminando, como hemos dicho, con pies descalzos, o que niños que puedan estar jugando cerca, que van a tocar algún objeto y se lo van a llevar a la boca, así va a empezar la hepatitis A, las disenterías, etcétera. Entonces yo creo que el sentido común nos dice que no deberíamos abrir los tapones de los buzones de desagüe porque va a rebalsar y el agua contaminada va a llegar y se va a poner en contacto con gente susceptible. Doctor Elmer, algo que también observamos y que es recurrente es la forma en la que están trasladando los alimentos, las frutas, las verduras, poniéndolas en contacto justamente con esta agua que no sabemos si es producto de la lluvia o tal vez también está contaminada con aguas servidas. Ese contacto, ese alimento que va a llegar en algún momento a las mesas o va a ser consumido por las familias, ¿significa un riesgo? Por favor, doctor, le pido que nos espere unos segundos. Vamos a actualizar los titulares de RPP y vamos a seguir conversando sobre las repercusiones de esta temporada de lluvias, las emergencias en nuestra salud. Regresamos con más.
10:35, te escuchamos Perú, estamos preocupados por lo que ocurre en las zonas de emergencia en nuestro país, pero también estamos preocupados por la salud de nuestros compatriotas peruanos que en estos momentos la están pasando muy mal. Hoy estamos conversando con el doctor Elmer Huerta y hablábamos justamente sobre, la salud, cómo repercute el tema de lluvias en la salud de los peruanos. Y doctor, le había dejado una consulta pendiente porque observábamos, no solamente en el despacho de nuestro compañero Mariano Calvera, la forma en la que llevan los alimentos, están prácticamente en contacto continuo, constante con el agua. Cuando llegan a las ciudades también, y uno no sabe si solamente es agua de lluvia o también está mezclada con aguas servidas. ¿Eso qué tan peligroso es para la salud de la ciudadanía? Buena pregunta, Noemí. Pues mira, esto va a depender y esto va a reflejar una de las que en salud pública se llaman desigualdades o inequidades. Si esas frutas van a llegar, Noemí, ¿verdad?, a la casa de una persona que tiene agua potable, pues simplemente abre el caño, lava sus frutitas, independientemente del agua que las hayan regado. Si tiene un poquito más de cuidado, de repente le pondrá un par de gotitas de yodo, la remoja y se acabó el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay agua corriente en esa casa, hay agua potable, se lava tranquilo y se lava la fruta. Pero imagínate que esa fruta, que hemos visto cómo se transporta, llegue a la casa de una persona que no tiene agua potable, Noemí. ¿Quién la va a lavar? ¿Con qué agua? ¿La poquita agua que tienen, tú crees que la van a dedicar a lavar la fruta? No. La va a comer el niño, la va a comer una persona, y si esa fruta ha pasado por un agua servida, pues tiene virus de hepatitis A, tiene shigelas, tiene tifoidea, y allí va a venir el problema. ¿Ves? Estos son lo que se llaman los factores condicionantes de la salud, los factores socioeconómicos, determinantes sociales de la salud se llaman, o sea, dónde vives, ¿verdad? Dónde trabajas, tienes agua, no tienes agua. Y eso es lo que estas grandes inundaciones nos están revelando una vez más. Ya la pandemia nos la reveló. Bueno, ahora estamos viendo igual, ¿verdad? Los despachos de nuestro corresponsal en el norte. Pedimos un lugar para hacer el 2, dice el señor. No hay. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacen? Al costado de allí, en un agua que después va a contaminar su propio alimento. Fíjate, eso se llaman determinantes sociales de la salud. Entonces, yo creo que es importante esta discusión, Sara, Noemí, que nuestros oyentes entiendan lo que son determinantes sociales, porque podríamos estar concentrándonos, sí, que va a ocurrir hepatitis, que va a ocurrir esto, pero no. Esto va mucho más profundo. Si como sociedad no discutimos la importancia de estos determinantes sociales de la salud, la corrección de estas desigualdades, nunca vamos a llegar a nada. Todo va a ser una discusión superficial, solamente centrada en el hígado, en el riñón, que cómo se afecta, que la bacteria, pero nunca vamos a llegar a lo profundo. Elmer, y mientras tenemos la esperanza de que las autoridades empiecen a reaccionar y generalmente solucionen el problema de fondo, los peruanos van generando alternativas creativas para poder solucionar el problema, ¿no? Tenemos en nuestro país lugares donde hay buzones para el desagüe, mientras que otros no tienen un sistema de desagüe, de alcantarillado, ¿no? Entonces ahí vemos las diferentes realidades de cómo van subsanando este problema. Si bien hay personas que creen que abriendo este buzón van a drenar y va a ser mejor, ya nos has explicado claramente que esto no es correcto, que esto más bien genera más problemas a la salud de estas personas, incluso pudiera colapsar ese sistema de desagüe. Y por otro lado, hemos visto, por ejemplo, en el norte del país, que las personas empiezan a colectar el agua de lluvia, ponen calaminas en forma de tubo, empiezan a colectar el agua, esta cae a un balde, luego ponen un pañito de tela, filtran el agua y quedan con un agua turbia que finalmente la usan para el consumo. Y ahí es mi pregunta, dos en realidad. ¿Esta agua turbia qué problemas podría generar? ¿Y el agua de lluvia es agua potable? ¿Es agua que uno pudiera consumir si es que la recolectan y cae limpia aparentemente a este recipiente? A ver, buena pregunta. Mira, por casualidad ayer vi el último documental que ha sacado la National Geographic, Sara, sobre las culturas mayas. Y siempre se pensó que la cultura maya en Centroamérica se había originado en lo que es ahora Guatemala. Pero acaban de descubrir con unas técnicas increíbles que son unos radares que miran a través de los árboles. Han descubierto un foco enorme, digamos, de poblaciones y centros en el norte, en la zona de México, en la zona del Yucatán, que podría ser otro
origen de mayas. Y aquí va el comentario. Aquí han descubierto los arqueólogos en que los mayas de esas zonas vivían con solamente agua de lluvia, porque en esa zona hay 6 meses de lluvias intensas y 6 meses de sequía. Entonces los mayas fueron unos capos en qué? En redirigir el agua de lluvia a unos pozos subterráneos que los han encontrado y allí los tenían almacenados para que la gente pueda vivir por 6 meses. El agua de lluvia puede perfectamente ser bien utilizada para el consumo humano, ¿verdad? Ese era el comentario que lo hicieron los mayas y hasta ahora se puede hacer. La turbidez lo que refleja es barro, es algo, partículas grandes. Lo que preocupa en el agua son los microbios, los virus, las bacterias. Entonces, si es agua de lluvia, la deja reposar y las partes sólidas, las turbias, se decantan, luego la cuelas y la hierves, es perfectamente usable. Eso se puede usar en situaciones de emergencia. Obviamente lo ideal es que les llegue agua limpia, que no esté turbia, etcétera. Claro. Pero en una situación de emergencia, una sociedad puede vivir con agua de lluvia bien tratada, obviamente, Sara. El Meripo, tomando un poco el ejemplo de los mayas, de hecho ellos habían tenido, digamos, inventaron este sistema para poder purificar el agua. Sin embargo, hoy sabemos que en los suelos y en esta agua que va evaporándose y luego cae en forma de lluvia, hay una alta posibilidad de que tenga químicos y metales pesados. Tal vez en una situación de emergencia podría darse la salvedad, pero tal vez no, digamos, utilizarla de forma constante o aún en una eventualidad como la que vivimos en este momento, podría ser dable utilizar esa agua para beber, por ejemplo, en la medida que la vemos transparente. Claro, yo creo que en estas condiciones en las que nadie les lleva agua a estos pobladores, no hay agua. Lo único que tienen es agua de lluvia, es agua de lluvia. En esta situación de emergencia, yo creo que tranquilamente puede ser usada. Y allí es donde las autoridades tendrían que o estar llevando agua o estar, digamos, de alguna manera enseñando a esa gente cómo se procesa el agua de lluvia. Esto se estudia en salud pública. El agua de lluvia como fuente de agua potable para muchas poblaciones es una realidad. Obviamente esto es temporal. Lo ideal sería que alguien les lleve agua y que estas poblaciones tengan agua, Sara. Doctor, en estos momentos hay miles de peruanos que nos están escuchando y seguramente están en una situación de desesperación y decir, yo no tengo agua, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo alimento a mis hijos? ¿Cómo les brindo este recurso a mis hijos? ¿Cuál sería ese mensaje en este momento de tensión que se vive a nivel nacional para todas esas personas que nos están escuchando? Sí, lo ideal sería, Noemí, que el agua la hiervan. Eso es fundamental, que hiervan el agua que tengan en la casa. Si tienen allí leña, si tienen alguna facilidad para hervir el agua, la gente debe hervir el agua que es para los niños, el agua que es para los alimentos, debe hervirse. Eso es fundamental. Lo otro es dedicar una parte del agua para el lavado de las manos, que tengan un jabón, que tengan las medidas básicas de higiene, ¿verdad? Que ir al baño. Y lo otro, ya que las autoridades pongan estos baños portátiles y que de alguna manera se disminuya el riesgo de contaminación por las excretas humanas que lamentablemente en estas situaciones de emergencia suceden. Fíjate que hay estudios, Sara, Noemí, que demuestran de que en estos famosos albergues donde pues los damnificados van en carpas, allí hay más riesgo de infección que si se hubieran quedado en su casa. ¿Por qué? Porque están hacinados, porque los baños públicos que ponen allí al segundo o tercer día son realmente ya no usables por lo que se puede haber usado, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hemos dicho desde el primer día, si las autoridades no ven este problema que estamos viviendo, si no van con las soluciones desde un punto de vista sanitario de salud pública, solamente van a ver el puente que se cayó o la otra cosa que es importante también. Pero si no van con una mentalidad de salud pública, entonces vamos a tener un daño muy, muy, muy grande, Sara, Noemi. Elmer, solamente algo así súper breve. De hecho, ha habido alguna experiencia en zonas rurales donde el agua, digamos, colectada de lluvia en envases de plástico limpios sobre los techos de las viviendas, luego con acción de los rayos ultravioletas habría, digamos, desinfectado o hacer esta agua más potable. No sé si sabes sobre eso, ¿esto es saludable?
Probablemente sí, habría que hacer una búsqueda de la literatura, pero en una situación de emergencia, Sara, en la que esto, por ejemplo, se ven los terremotos, Claro. ¿verdad? Mm, Encontraron a un señor que había estado en un terremoto en Haití, creo que a los 28 días, es uno de los récords mundiales, y lo único que tenía era un agua de desagüe que le bajaba por gotitas, y él wow, sobrevivió con eso. O sea, en situaciones de emergencia, claro. cuando tú no tienes Wow. absolutamente nada, tienes un río sucio, todo contaminado, pones tus envases y quizás limpios allí en el agua de la lluvia y eso lo puedas consumir en una situación de emergencia. Elmer, continuaremos con más temas de salud a las 5 de la tarde en Espacio Vital. ¿Qué nos traes hoy? Hoy día vamos a tocar un tema de salud mental porque hoy día es miércoles de salud mental. Estamos refinando el tema, Sara. Ujú, excelente. Bien, Elmer, muchísimas Muy bien. gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, 10 con 46 minutos. Ya volvemos.